diferentes países que estén. Muchas gracias. Bueno, pues me permito presentar a la doctora Sofía Quintana Marín. Eh, la doctora es en Ciencias de la Educación e Investigación Junior, conocida como Miniciencias, experiencia en docencia universitaria por más de 15 años, liderazgo de investigación en modalidades presenciales y virtual, experta en psicopedagogía, psicología clínica y neuropsicología, aplicada al ámbito educativo con un enfoque transdisciplinar. Es especialista en el diseño de entornos virtuales de aprendizaje y dispositivos tecnopedagógicos para la salud mental. Trayectoria aprobada en la coordinación de grupos de investigación, dirección de tesis de grado y posgrado en ámbito nacional e internacional y producción científica con múltiples artículos y capítulos de libro publicado. Liderazgo orientado al logro de metas institucionales, la gestión académica y procesos de acreditación. Pues es un placer presentarles y dejarles a la doctora Sofía para la conferencia de aplicar el aprendizaje en diferentes contextos. Adelante, doctora. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acompañando a la Universidad WIMEX en este momento, una universidad que he visto nacer y crecer. Muchísimas gracias, todo un honor. Hoy vamos a hablar de cómo aplicar esos aprendizajes, los aprendizajes en diferentes contextos. La razón del ser del profesor es que los estudiantes puedan aprender, ¿cierto? Pero tenemos que también entender qué significa aprender. Ahora, los estudiantes no son personas que están aisladas, sino que están en contextos. Entonces vamos a ver qué significa todo esto. Vamos a hablar del concepto de territorio y el concepto de contexto, ¿sí? Que son conceptos que a veces se traspolan. No entendemos muy bien cuál es la diferencia entre uno y otro. Vamos a hablar de aprendizajes y de competencias. Y también vamos a ver cómo son los criterios de aplicación de estos conceptos, de la integración de los conceptos de territorio, contexto, aprendizaje, competencias. ¿Cómo hacemos qué tenemos que tener en cuenta para poder aplicarlos en la evaluación de los aprendizajes en diferentes contextos? Bien, lo primero que vamos a hablar es del concepto de territorio. Em, el territorio se entiende como, generalmente uno piensa en territorio como una porción de tierra, ¿cierto? Pero resulta que el territorio es mucho más allá que eso. El territorio, si bien se da dentro de una porción de tierra, es donde en esa porción de tierra se presentan organizaciones de poder, ¿sí? Está organizado administrativamente. Además, tiene seres humanos, esos seres humanos que se mueven en ese territorio, que dinamizan ese territorio, ¿cierto? Que hacen realidad lo que pasa en ese territorio. También tenemos entonces las características geográficas, la espacialidad de ese territorio. Nosotros habitamos un territorio que es América, que es muy diverso, un territorio que tiene una riqueza enorme, ¿cierto? No es lo mismo estar en el norte, en el sur de un país, o en el oriente, el occidente del mismo país. Siendo el mismo país, vemos características espaciales y geográficas diferentes que están incidiendo en los usos y las costumbres de las personas, en nuestra forma de alimentación, en la forma como nos vestimos, en la forma como nos desplazamos, ¿cierto? Cómo organizamos el tiempo. Y también dentro de los territorios, nosotros podemos ver redes de relaciones y apoyos. Vemos cómo hay organizaciones que se van dando allí. César Alejandro, tú puedes, por favor, cerrar tu micrófono y te lo agradezco. Gracias. Tenemos redes de relaciones, ¿cierto? Tenemos, entonces están las familias, están también organizaciones sociales de diferentes tipos, tenemos instituciones educativas, ¿ya? Entonces, eso realmente es el concepto de territorio. Es mucho más allá que un concepto relacionado con la geografía y con la espacialidad. Tenemos también
¿Me escucha? ¿Me están escuchando, doctor Se Joaquín? silenció. ¿Sí? Sí, perdón, Sí. fue un error mío. Está bien, gracias. Tenemos también, entonces vamos a adentrarnos ya después de haber hablado de lo que es el territorio, vamos a hablar de lo que es el contexto. Resulta que el contexto son espacios construidos dentro de esos territorios. Pero ¿quién es capaz de construir ese contexto? El contexto es donde nosotros, las personas, se relacionan con ese entorno, con ese ambiente, ¿cierto? Que está dentro de ese territorio. Y entonces así es que se forman los contextos. Por eso es que, aunque nosotros podamos estar en territorios de montañas, por ejemplo, no podemos pensar que un territorio de montañas es igual a otro territorio de montañas, porque resulta que las personas nos relacionamos de manera diferente con nuestro entorno. Y entonces ahí es donde se da la construcción de ese contexto. En ese sentido, en ese orden de ideas, autores han estado estableciendo varios niveles de contexto, ¿sí? Entonces está el contexto que es llamado microcontexto, donde es la persona solita, el individuo que se relaciona con su entorno. Pero también tenemos el mesocontexto. Entonces son diferentes contextos que se relacionan entre sí. ¿Sí? Y está el macrocontexto. Ese macrocontexto son esos factores sociales, políticos y culturales que también están relacionados con la forma como se mueve el territorio, con el mismo territorio, ¿cierto? Pero ya también desde un punto de vista más ideológico, tiene un componente más simbólico, más lleno de símbolos. Esto es un poco similar, es la misma, este mismo planteamiento, nosotros podemos empezar a relacionarlo también un poco con el planteamiento de Bronfenbrenner. Cuando ustedes hablan, no sé si se acuerdan, que Bronfenbrenner plantea varios sistemas, ¿cierto? Donde se va desarrollando el ser humano, ¿cierto? Entonces ahí está el microsistema, el mesosistema, ¿sí? El cronsistema, porque también tenemos que mirar el factor de tiempo, ¿cierto? Y así vamos ampliando, es como si va ampliando el radio de acción de esa persona y se va proyectando el radio de acción de esa persona, de la relación de esa persona con el entorno. Entonces, no podemos pensar el contexto, o mejor dicho, para pensar el contexto, nosotros también tenemos que tener en cuenta una dimensión histórica. Los contextos cambian, son cambiantes, de acuerdo a la dimensión histórica que estemos viviendo. No es aunque estemos en este momento, yo estoy en Colombia. Colombia no es la misma de hace 15 años, 20 años, ¿cierto? La historia va cambiando, las condiciones van cambiando, por lo pronto, por consiguiente, el contexto también va cambiando. También tenemos que considerar una dimensión geopolítica. ¿Cómo se dan esas relaciones de poder? ¿Cómo se organizan esas relaciones de poder? Una dimensión geoeconómica, ¿cierto? ¿Cómo son las dinámicas de producción, de satisfacción de necesidades, de intercambio de servicios? Y todo ello está enmarcado en una cosmovisión. Entonces pensamos con contexto y tenemos que pensar cuál es la visión del ser humano, cuál es la visión de la naturaleza, cuál es la visión de las relaciones de ese ser humano con la naturaleza, con su propio espíritu, ¿cierto? Si creen o no creen en Dios. Eso también es importante considerarlo dentro de las cosmovisiones. Y también hay un marco ideológico. Ese marco ideológico está también abordando cómo se dan esas relaciones de poder allí, cómo se organiza la dinámica, cómo es el asunto también moral, ¿sí? ¿Cuál es la proyección de esa población, de esa sociedad? ¿Hacia dónde apunta? ¿Cuáles son los valores que hay allí? ¿Sí? Entonces, el contexto es mucho más allá que decir, esta es una evaluación que vamos a hacer para México. Sí, pero ¿qué más tenemos que saber?
pero México, ¿y qué más tenemos que saber? ¿Para qué parte de México? ¿Cómo son esos estudiantes? ¿Dónde se mueven esos estudiantes? ¿Cuál es el recurso o cuáles son los recursos que tienen esos estudiantes? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué valoran? Cuando uno está enseñando algo, por ejemplo, cuando yo enseño teorías del aprendizaje, los estudiantes le dicen a uno, profe, yo estoy de acuerdo con esta teoría o no estoy de acuerdo con esta teoría. Es que yo lo que les digo es, usted tiene que sustentar bien la teoría en la cual usted va a enmarcar su actividad de enseñanza, porque es una teoría, es la que se ajusta a su propia cosmovisión, a su marco ideológico, ¿cierto? A las condiciones de su contexto. Entonces, las teorías uno tiene que poder moverse con las teorías para dar respuestas a los diferentes contextos también, ¿no? Por eso es muy importante entender este concepto de contextos. Ahora, hay contextos educativos. Esos contextos educativos donde nosotros apuntamos a la formación del ser humano, a que no solamente aprenden cosas, porque nosotros enseñamos cosas y a veces nosotros enseñamos cosas que ya no son necesarias de enseñar. Nosotros abrimos el computador, nos vamos para Google o nos vamos para una base de datos, introducimos un término de búsqueda y allí nos arroja un mundo de información. Y solamente leemos y con una buena comprensión de lectura, procesamos, hacemos un buen procesamiento y ya aprendemos. Entonces, por eso el contexto no es solamente de enseñar cosas, es de educar, es de formar, ya no es de estar llenando, atiborrando a los estudiantes de información, no, la información ya está disponible para todos. Lo que tenemos que hacer es pensar en formación, ¿cierto? Ir más allá, es es tener, ser conscientes de una finalidad, de la finalidad de esa educación, de tener en cuenta cuáles son esas características de los seres humanos, de lo que hemos oído por allá, habilidades o competencias blandas, competencias duras, ¿cierto? Entonces hay diferentes contextos. Entonces hay contextos educativos. Los contextos educativos tienen dimensiones prácticas y tienen también una dimensión interpsicológica. Pensemos en el concepto interpsicológico desde lo planteado por Vygotsky, cuando hablamos de cómo esos contextos se dan en el intercambio de la psiquis de las personas. Mire que eso no está en los libros. Cuando nosotros nos sentamos y conversamos con el otro y hacemos un intercambio de lo que hay en esa psiquis, ¿cierto? Y podemos enriquecernos mutuamente y hacer construcciones conjuntas, estamos aprovechando esa dimensión interpsicológica que tenemos en los contextos. Y para eso deben ser las aulas de clase, los procesos de aula, todo lo que se da en las instituciones educativas. No sé cómo le dicen en México, pero aquí se le llama recreo, el descanso, cuando los niños salen a jugar, cuando los estudiantes salen a la cafetería, vamos a tomar un descanso, a tomarnos un café. Y es que allí también hay un intercambio de psiquis y también son espacios de formación, son ambientes de aprendizaje, ¿sí? Me acuerdo cuando empezaba la educación virtual y, y teníamos una discusión pues en muchas plataformas se utilizaba el concepto de la cafetería y empezábamos a introducir el concepto de la cafetería. Y la cafetería dentro de la plataforma era donde los estudiantes podían empezar a conversar de cualquier cosa. Y podían decir chistes y podían hablar de cualquier cosa, ¿sí? Era de intercambio, de conocerse, de aprovechar esa oportunidad que tenían de conocer y ¿cierto? De enriquecerse con los saberes de otros. Entonces, vemos que hay una dimensión interpsicológica en esos contextos educativos y también hay una dimensión práctica, ¿cierto? Porque resulta que todo lo que estamos aprendiendo en las instituciones educativas
en estos procesos de formación que tenemos ahora, por ejemplo, que tenemos en este momento, pues también tiene que irse a evidenciar, tiene que poderse evidenciar en un espacio comunitario o en un espacio empresarial. Y no es solamente ir y aplicar, yo aprendí mucho en la universidad, o yo aprendí mucho en el colegio, yo aprendí que uno más uno son dos, y entonces voy a aplicar esa suma en mi contexto, pues, comunitario, empresarial. No, sino que yo tengo que ir a aplicar eso que sé, que uno más uno es dos, pero a poder realimentar eso que sí. Bueno, ¿qué me está aportando este contexto comunitario? ¿Qué me está aportando cuando yo realizo la acción? Cuando yo ejecuto, cuando yo estoy aplicando lo que sé, ¿qué otras cosas estoy aprendiendo? No es solamente, sí, profe, ya fui a aplicar esto. Sí, entonces uno a veces le dice a los estudiantes, bueno, van a hacer una lectura de contexto, ¿sí? Y los estudiantes vienen con su diario de campo y le dicen a uno, profe, ya hice el análisis de contexto o ya hice, ¿y qué aprendiste del contexto? No, pues que existen, está rodeado de calles que son peligrosas, que hay muchos árboles alrededor, sí, pero ¿y qué te queda? ¿Qué aprendiste? O sea, ¿qué intercambio pudiste hacer con ese contexto, con ese ambiente, ¿cierto? ¿Cómo pudiste, cuál es ese microcontexto que se está formando allí? ¿Ya? ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas que puedes aplicar dentro de ese contexto? Entonces, ahí los contextos deben ser educativos. Nosotros somos los que le damos ese carácter educativo, porque uno puede estar sentado en un parque, por ejemplo, uno irse una tarde para un parque, sentarse en una banca y ya, y pasar la tarde. Tomo el aire fresco, vio pasar las personas, tomo de pronto alguna bebida, algún helado y ya, no pasó nada. Pero ¿qué tal con nosotros como profesores? Podemos hacer que ese parque llegue a ser un contexto educativo también. Entonces, los contextos educativos son espacios realmente interculturales. Pero si somos de la misma región, pero si somos hasta del mismo barrio, sí, pero no tenemos la misma historia. Nuestras familias tienen sistemas de valores diferentes, creencias diferentes, tienen algunas costumbres diferentes, historias diferentes, ¿cierto? A veces venimos de la misma región, pero hacemos combinaciones diferentes de prácticas, de usos y costumbres. Entonces, los contextos educativos deben ser también espacios interculturales, poderlos ver como espacios interculturales. Claro, vamos a tener diferencias en la forma como estamos denunciando algo. Por ejemplo, lo que yo les decía a ustedes ahorita, que no sé cómo si en México se dice recreo o no, ¿cierto? Em, y tengo que mirar, yo tengo que ser capaz de entender cómo hablan ustedes, los mexicanos, ¿sí? Y aprender y relacionarme con ustedes desde su propia forma de hablar, de sentir, ¿sí? Poderme adaptar, esperando también que eso es lo que se espera, que si yo estoy en un proceso de formación, si estoy siendo liderada por un profesor, pues que el profesor también me impulse a mí a adaptarme y al otro también a adaptarse a mí, que haya realmente un intercambio, que tengamos conciencia que son espacios interculturales. Entonces, hablamos de la adaptación cultural y esto se debe dar en entornos virtuales y en entornos presenciales. A veces nosotros decimos, yo hablo así, yo me relaciono así, yo pienso así. Sí, pero ¿y el otro? Con ese que usted está haciendo el intercambio, ese estudiante que viene y piensa distinto, que tiene una religión diferente a la suya, que tiene una forma de pensar diferente a la suya. No estamos obligados a aceptarlo todo, no, porque tenemos cosmovisiones y tenemos fundamentos ideológicos diferentes, pero sí podemos adaptarnos, sí podemos entenderlo, comprenderlo, ¿cierto? Que no es lo mismo que aceptarlo, pero podemos comprenderlo, podemos compartir, debatir sobre el asunto y el debate no significa que tenemos que aceptar lo que el otro diga, no necesariamente.
Yo puedo salir con de un debate diciendo, no me convencieron tus argumentos, no me convencen tus argumentos. La evidencia dice esto, dice otra cosa, y por eso no me convencen tus argumentos. ¿Sí? Y ya, no pasa nada, porque estamos siendo conscientes de que estamos en contextos educativos, en espacios interculturales, que nos obligan a tener, a desarrollar capacidades para la adaptación. Y esto se da, como les digo, en entornos virtuales y presenciales. En los entornos virtuales es muy interesante, porque a veces nosotros tenemos estudiantes con muy mala ortografía, por ejemplo, ¿cierto? Y a veces no se entiende lo que dicen, no se entiende lo que escriben. Escriben con mala ortografía, con mala puntuación, y uno dice, caramba, es que quiso decir este muchacho, ¿cierto? En nuestras manos está tomar a ese muchacho y decirle, venga, usted está en un espacio intercultural, usted está en un espacio educativo. Vamos a corregir esto, esto para que todos podamos entenderlo, ¿sí? Y así lograr que ese muchacho logre adaptarse, tenga una adaptación a ese entorno virtual también. Ahora hablamos de aprendizajes. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos en realidad? ¿Sí? ¿Qué es lo que se aprende? Y en un proceso educativo, no importa de qué nivel sea, porque eso es aplicable a todos los niveles, que se aprende. A nosotros últimamente nos han dicho mucho, hablemos de competencias. Ah, tenemos que desarrollar competencias. Sí, son competencias, pero ¿qué es eso? Y eso es lo único que hay. ¿De dónde sale eso? Pues a mí me gusta mucho un autor muy antiguo, un poco antiguo, es un clásico, que se llama Robert Gagné. Y Robert Gagné es un teórico del procesamiento de la información, de las teorías de procesamiento de información. Y él habla de que cómo después de que nosotros aprendemos, resultan varias cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, resultan actitudes. Los seres humanos aprendemos actitudes, aprendemos a inclinarnos positiva o negativamente hacia algo, pero también necesitamos entender por qué lo hacemos, ¿cierto? También aprendemos habilidades intelectuales. ¿Qué son esas habilidades intelectuales? Son esa capacidad de organización que tenemos de la información, del nivel de procesamiento que tenemos de esa información. Entonces, dentro de estas habilidades intelectuales, nosotros aprendemos nociones, aprendemos a discriminar, aprendemos conceptos, aprendemos categorías, ¿sí? Y relacionar esas nociones, a relacionar esos conceptos, a hacer esas discriminaciones y a poder hacer unas categorías, por ejemplo, ¿cierto? A organizar esas categorías, a jerarquizarlas, a relacionarlas. También aprendemos, nos quedan aprendizajes como las estrategias cognitivas. ¿Cómo así? Esas estrategias cognitivas son todas esas acciones que realizamos para poder adentrarnos en la información, para poder apropiarnos de esa información, para poder entenderla, procesarla. Esas son estrategias cognitivas que también deben resultar de los aprendizajes. Aprendemos habilidades motoras, aprendemos técnicas, procedimientos, tenemos hábitos, también vamos adquiriendo hábitos. ¿M? Y también aprendemos información verbal. Desafortunadamente, en la historia de la educación, nosotros hemos estado siempre con unos énfasis, ¿cierto? Sobre todo en un momento de la historia, se hacía mucho énfasis en el aprendizaje de la información verbal. Y el que más memorizara, pues era el más inteligente. Entonces uno decía, venga, yo le muestro a mi niño que es muy inteligente porque se sabe todas las capitales del mundo. O venga, sí, porque se sabe todos los ríos del país. O se sabe toda la historia, entonces contaba toda la historia, pero se quedaba en el plano de la información, ¿cierto? Es como esos historiadores que le cuentan a uno la historia y puede que se la cuenten muy emocionante, a manera de aventura, de un cuento.
cuento lleno de aventura y uno se ilusiona, pero cuando uno dice, venga, ¿cuál es la relación entre, por ejemplo, los pakistaníes e Irán? ¿O por qué hay una guerra entre Rusia y Ucrania? ¿O por qué tenemos intervenciones de Estados Unidos en los diferentes países? Quedamos cortos. A veces nos quedamos en el plano de las narrativas o en el plano de los eslogans que nos han enseñado, pero, pero no hacemos esos análisis que debemos hacer así relacionando esa información verbal. Entonces, si bien tenemos que tener información verbal, también tenemos que desarrollar esas habilidades intelectuales para poder relacionar esa información verbal que tenemos. ¿Sí? Ahora, esto se expresa en competencias porque tenemos que poder aprender a evidenciar eso que sabemos, ¿cierto? Eso que sabemos. Y eso que sabemos lo debemos evidenciar, pero ya en el contexto, ¿cierto? En el contexto. Ahora yo, pensando en todo esto, les traigo una propuesta. ¿Cómo se puede aplicar esto? Es una propuesta que vengo a exponerles a ustedes, un poco construcción personal, ¿no? Y es que, ¿cómo hacemos para aplicar todo esto que estamos aprendiendo hoy en una propuesta evaluativa? ¿Cómo lo hacemos? Primero, en primer lugar, pues no, yo me tengo que hacer cuatro grandes preguntas. Si yo quiero formular una evaluación, yo tengo que pensar cuál es la dimensión de territorio sobre el cual yo quiero que los muchachos apliquen esa información que tienen o ese resultado de aprendizaje que tienen. ¿Cuáles son los contextos sobre el cual yo quiero que esos muchachos apliquen toda esa información? ¿Cuáles son esas competencias que deben exhibirse? ¿Sí? O sea, ¿cuáles son esos resultados de aprendizaje? Y de acuerdo al perfil profesional o de acuerdo a ese ideal de hombre que quiero formar en mi institución educativa que está plasmado en el modelo pedagógico de mi institución. Entonces, ¿cuál es la parte de perfil profesional que yo quiero fortalecer allí? Para eso yo puedo hacer una tablita como esta que les estoy presentando, ¿cierto? Decir, bueno, ¿sobre qué dimensión del territorio quiero trabajar? De pronto, sobre redes y relaciones de apoyo y de apoyo, ¿sí? ¿En qué contexto? Ah, vamos a relacionar varios contextos. Muy bien. ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje que yo quiero que los estudiantes exhiban? ¿Cierto? Entonces, ¿cuáles son esos resultados? No, yo quiero que ellos exhiban, por ejemplo, habilidades intelectuales y que exhiban actitudes. Muy bien. ¿Cuál es el perfil profesional que yo quiero que fortalecer con esta evaluación? Ah, yo quiero fortalecer, por ejemplo, el nivel de gestión. Perfecto. Entonces, para eso yo ya tengo una actividad que puedo formular. Ya aquí depende de las relaciones que yo establezca entre el territorio, el contexto y los resultados de aprendizaje y el perfil profesional, respondiendo a estas cuatro preguntas que me he hecho antes, yo ya puedo determinar cuál sería la actividad que podría aplicarse. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en las redes y relaciones de apoyo, y además en un nivel mesocontexto. Y además quiero trabajar habilidades intelectuales y actitudes. Yo puedo montar una intervención. Ah, bueno, y en el nivel de gestión, yo podría diseñar y aplicar una intervención en un centro gerontológico, por ejemplo, donde yo lleve a niños a hacer intercambios intergeneracionales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería aquí? Una propuesta de intervención social, tal vez, ¿cierto? Y así yo puedo ir jugando con estos componentes y allí me puede ir determinando a mí cuáles serían esas actividades que yo podría hacer. Aquí solamente he nombrado algunas, he presentado algunas, pero todos sabemos como profesores que hay cantidades y cantidades de propuestas de evaluación.
Pero entonces, ¿cuál es la finalidad de esa propuesta de evaluación? ¿Qué es lo que realmente yo quiero evaluar? ¿Sí? Y realmente quiero que esos estudiantes apliquen los aprendizajes en diferentes contextos. ¿Cómo voy a facilitar esto? Y luego entonces tengo que pensar cómo voy a evaluarlo también. ¿Voy a hacer una autoevaluación o va a ser de tipo de evaluación o va a ser una heteroevaluación? Y yo podría seguir agregándole componentes, por ejemplo, ¿cierto? Es una actividad del orden autoestructurante o del orden interesestructurante o del orden heteroestructurante, por ejemplo. Yo podría seguir acá pensando y así enriquecer esa evaluación, hacer diferentes propuestas evaluativas para que realmente los estudiantes puedan aplicar el aprendizaje. Aprendizaje, no la memorización, sino la apropiación de eso que se adquiere, que se obtiene en ese contexto educativo, en otros contextos, en diferentes contextos. Bueno, aquí hay algunas referencias que he utilizado para esta presentación y muchísimas gracias. Les agradezco mucho la atención y la invitación, el gusto que me da poder compartir con ustedes esta propuesta. Muchas gracias, doctora. En este momento abrimos el espacio para preguntas y también ya nos van a poner en el chat la liga para poder registrar la asistencia de todos ustedes. Entonces, abro el espacio para quien quiere hacerle alguna pregunta a la doctora. Bueno, en lo que se deciden, doctora, yo le quiero hacer una pregunta aprovechando. En la parte de microcontexto, macrocontexto y mesocontexto, ¿nos lo podría explicar más a detalle? Le digo por qué. Apenas ayer le pregunté a un alumno, era de licenciatura, o sea, también, ¿cuál es la diferencia entre microeconomía y macroeconomía? Y me dijo, la microeconomía es chica y la macroeconomía es grande. Y yo me quedé con cara de, wow, qué buenos Sí, maestros has tenido. Entonces, por eso le sí. pregunto, ¿qué más que? Sí, el microcontexto se refiere a ese espacio construido entre la persona y el contexto como tal, ¿sí? Y el contexto Una persona. como tal. Yo como persona individual y me estoy relacionando con un contexto, con la WIMEX, ¿cierto? Con ustedes. Ustedes ya son un grupo, tienen una forma de relacionarse, tienen unas dinámicas, ¿cierto? Estamos dentro de un entorno. Entonces, yo tengo que relacionarme con este contexto y tengo que poder, o sea, aquí entre ese contexto y yo, ¿sí? Hay una construcción que yo estoy haciendo. Ese es el microcontexto, ¿ya? Y el macrocontexto tiene que ver con eh, esas intercambios que hay entre todos esas construcciones que pueden hacer los individuos que pertenecen a diferentes grupos, o sea, a un grupo social, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos de que tiene que ver con lo social, lo político, lo cultural. Y emergen de allí todas esas manifestaciones que son grupales, pero nótese una cosa, que esas manifestaciones grupales no son posibles si no hubiese una elaboración individual primero. ¿Sí? No sé si usted conoce, doctor, la teoría de las representaciones sociales. En la teoría de las representaciones sociales dice que aquí hay una cognición que es grupal, una cognición que es colectiva, ¿cierto? Pero esa cognición grupal, eso como el grupo conoce algo, no es posible si cada individuo no conoce también. Ese individuo tiene su propio mundo interior, pero también ese mundo
interior como que lo comparte con otros y es individual, pero también ese unir esas partes, ¿cierto? Ese unir todo ese montón de percepciones de los diferentes individuos configura otra realidad, ¿sí? Otra realidad, no, otro contexto, ¿sí? Espero haber sido un poquito más profunda que la persona que le respondió sobre microeconomía y macroeconomía. Claro, muchas gracias. A Tenemos usted. levantada la mano a Miguel Torres, adelante. Muchísimas gracias, doctor. Pues mi pregunta para la doctora, a pesar de sí ser una pregunta, es también un poco una reflexión. ¿Cómo batallamos contra el desinterés frente al avance de la tecnología? Me explico. Yo he tenido la oportunidad de dar clases únicamente a nivel de pregrado. No he tenido todavía el honor de dar a nivel de posgrado. Y los chicos en las diferentes escuelas de derecho o a nivel de cursos o lo que sea, pues, sí, generalmente en el área jurídica, vienen con una preparación como automatizada, mecanizada, que Google o que ChatGPT o que cualquier herramienta nueva que se inventan, si bien es verdad, no es cierto que nos facilita un poco la vida y nos ayuda a hacer las cosas un poco más llevaderas. Yo por lo menos soy de la época que uno tenía que ir a la biblioteca y buscar en la ficha y conseguir el libro y hacer el resumen a mano y llevarlo a la casa y pulirlo y pasarlo a máquina. No es menos cierto que siento que los docentes, o los que nos apasiona la docencia, estamos perdiendo la batalla porque los chicos se han acostumbrado al copia y pega y se han acostumbrado a dejar todo en manos de una inteligencia artificial y no hay Perdí, capacidad Miguel. de Miguel, qué razonamiento. pena. Miguel, discúlpeme, por favor, es que lo perdí. Se detuvo un momentico el internet. Si usted es tan amable, eh, me vuelve a comentar que los chicos han perdido ¿qué? El interés, doctora, decía que los chicos han perdido el interés y en vez de utilizar las herramientas de inteligencia artificial y de tecnología para como una ayuda, como un soporte, lo utilizan como la base fundamental y su conocimiento. Yo he tenido, me causó mucha gracia la experiencia del doctor. Yo he tenido personas, alumnos que me han dicho a mí, es que yo lo vi en TikTok, profesor, o lo vi en Facebook. Y yo digo, ok, pero ¿qué fuente confiable? ¿Lo viste en alguna página oficial de la Contraloría? ¿Lo viste en alguna página oficial? Sí, Y yo voy a dar una de las más, no quiero decir el país, pero voy a dar una de las más, de las que me sacó más de onda. Yo hice una pregunta a alumnos del séptimo semestre de jurisprudencia de derecho y les pregunté cuál es, porque era derecho tributario 2. Yo asumía que ellos tenían un background sobre derecho administrativo, que debes tenerlo para ver tributario 2 y habían visto ya tributario 1. Y les pregunté cuáles eran los elementos del Estado y no me lo supieron responder. Estudiantes de derecho, porque de repente yo se lo pregunto a un ingeniero, se lo pregunto, no sé, a un agricultor, se lo pregunto a un carpintero y no tiene por qué saberlo. Pero en el derecho esto es imperdonable. Es un estudiante de séptimo semestre, ya tienes 3 años y medio en la carrera, esto tienes que tenerlo a flor, en la punta de la lengua 24/7, ¿no? Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a esto? ¿Cómo ganamos esta batalla? Yo soy muy práctico, yo normalmente cuando doy mis clases no llevo material de apoyo, yo preparo mi clase y me paro frente a mis alumnos y les expongo y debato y discuto con ellos y me nutro de su conocimiento. Pero cuando uno prepara una clase y se enfrenta a alumnos que le dicen, no, profesor, pero es que yo lo vi en TikTok, realmente a mí se me caen las alitas, doctora, soy muy honesto porque siento que estamos perdiendo la batalla. Insisto, yo soy de la vieja escuela y yo aprendí de otra manera totalmente distinta. Y mi papá era el que me decía, yo estaba en tercer grado de básico y mi papá me decía, no te quedes con lo que dice la maestra. Si la maestra dice que el sol sale por el este, usted vaya y busque los libros a ver si eso es verdad. Porque la maestra es humana y se puede equivocar. Yo recuerdo eso, yo fui criado así. Entonces, ahora que un alumno te diga, no, es que yo lo vi en TikTok, profesor, y debe ser cierto, porque tenía 7 millones de reproducciones. O sea, no necesariamente lo que tiene 7 millones de reproducciones es cierto, o es verídico, o es válido, o es siquiera serio. Entonces, más allá de la reflexión, mi pregunta es, ¿cómo luchamos con ese contexto tan nocivo que es la dependencia tecnológica? Así lo decidí yo titularlo, la dependencia tecnológica de los estudiantes, sobre todo a nivel
de preuniversitario y universitario, que es preocupante, doctora, es sumamente preocupante. Muchísimas gracias, doctora. No, a ti por la reflexión y la pregunta. Eh, yo pienso que una alternativa es cuando nosotros tenemos claridad de qué es lo que queremos que los estudiantes puedan hacer, ¿cierto? Y dónde, o sea, en qué contexto. Mire que si usted en clase le pregunta a los estudiantes cuáles son los elementos del Estado, em, los estudiantes, usted le está pidiendo allí a los estudiantes que le den una información verbal, pero si usted les pregunta a los estudiantes, mira, hay una situación, me llega un caso con de esta situación. Y allí en ese caso ellos tienen que saber, conocer cuáles son esos elementos del Estado. Obligatoriamente, Miguel, estás obligado a información sobre los elementos del Estado y esa aplicación que ellos tienen que hacer sobre esa información va a permitir que ellos recuerden, o sea, que se apropien de ese contenido, ¿sí? Además, los casos no están resueltos en la Internet. Aunque lamentablemente tenemos inteligencia artificial que, bueno, no es lamentable, pero es el uso que le estamos dando a la inteligencia artificial y les decimos resuelva los casos. Pero si tú le dices a ellos, ¿por qué por qué tomaste esta decisión como abogado sobre esta otra decisión? Los estudiantes le pueden a uno traer el plan resuelto de la inteligencia artificial y uno hacerle ese tipo de preguntas. Y también cambiarles el contexto. Bueno, y si esta misma situación ocurre no en este contexto, sino en este otro, o no en este grupo, por ejemplo, no en el seno de la familia, sino no sé cómo le llaman ustedes, aquí le llamaríamos como una junta de acción comunal, una reunión de vecinos, por ejemplo. ¿Cómo, cómo qué decisión tomarías o cómo variaría esa decisión? Entonces yo creo que nosotros somos los que tenemos que a través de la evaluación y de las propuestas que hacemos, hacer que los estudiantes se su, movilicen su psiquis. Mire, nosotros no podemos hacer nada ya por lo que pasó. Y para nadie es un secreto que venimos de una crisis educativa impresionante, impresionante. Pero podemos hacer que ellos, no hay ninguna edad, ellos se sientan retados, retarlos a ellos, proponerles, con esa conciencia que nosotros tenemos ahora de la evaluación, proponerles esos cambios, hacerles algunos cambios. Es como cuando uno sube monta bicicleta, Miguel, no es lo mismo montar bicicleta en un velódromo que en la calle de la cuadra, del barrio. No es igual. Entonces es como, venga, vamos a montar bicicleta. ¿Y usted cómo montaría bicicleta? Ah, yo le montaría bicicleta así. Bueno, ¿y si lo ponemos en un velódromo? Y bueno, ¿y qué cambios hay que hacer para montar bicicleta en la calle de tu cuadra, en la cuadra de tu barrio? Y si nos vamos para una montaña. Yo creo, Miguel, que ese es el valor de los contextos. Ese aplicar ese conocimiento o ese aprendizaje en diferentes contextos también va a ayudar a los estudiantes a que se alejen un poco de lo que tú llamas la dependencia tecnológica. Yo espero haber aportado a tu reflexión, Miguel. Sí, doctora, le agradezco muchísimo. De hecho, le quería hacer un breve comentario antes de quitarle más su tiempo y agradecidísimo por su respuesta. De los pequeños tips o de las pequeñas herramientas que yo utilicé en ese caso particular, a mí el reglamento de la universidad no me permitía evaluar mucho análisis, cosa que me parecía absurda, por decirlo menos, y todo tenía que ser selección múltiple. Pero entonces yo les dije, le voy a asignar la menor puntuación a esos exámenes y vamos a trabajar casos en la clase.
y les decía, por ejemplo, ustedes van a hacer la administración tributaria, ustedes van a hacer la fiscalía en caso de que sea de persecución penal, ustedes van a ser los infractores, dividía la clase en varios grupos y les daba un caso. Este es el caso, monten su defensa o su acusación o lo que corresponda. Y el día de la clase le decía, bueno, ustedes cuatro, ustedes son los fiscales, ok, ustedes van a ser los infractores. Y a los infractores le decía, ustedes van a hacer la administración tributaria. Y a la administración tributaria le decía, ustedes van a ser el abogado defensor del infractor. Entonces se volvía una ensalada de frutas porque ellos se habían aprendido a la letra lo que habían leído para ser, por ejemplo, el infractor, pero no manejaban. Entonces su ejemplo de la bicicleta me hizo clic porque fue básicamente lo que yo le hice. Les dije, ustedes tienen que evaluar, el derecho se evalúa como un todo, porque a veces nosotros podemos ser el abogado del acusado y a veces podemos ser el abogado de la fiscalía y a veces nos toca ser el abogado que está en el medio, que no está ni para un lado ni para el otro, sino simplemente está buscando una acción civil que se va a derivar de esto, etcétera, etcétera. Si ustedes me estudian la ley del caletre, no van a ser buenos abogados. Y eso fue un instrumento que me permitió evaluarlos más y bueno, y esos chicos salieron de allí prácticamente idolatrándome porque no es que nosotros aprendimos derecho tributario con usted, doctor, me decían. Y yo no, bueno, pues que para eso estoy aquí, para eso me paga a mí la universidad, para enseñarles. La mayoría de profesores les daba un libro, léanselo y tienen un examen de ese libro al final del semestre. No, conmigo no, aquí o piensan o repiten la materia, aquí no hay otra, conmigo no hay otra excusa, a mí me enseñaron a pensar y yo voy a transmitir ese conocimiento. Pero es complicado. Si yo bueno, no podemos estar ahora aquí contándole las respuestas que me han dado a mí en pregrado y son cosas de verdad de horror, de horror. No le quito más tiempo, doctora. Muchísimas gracias por su respuesta. Muchas gracias. Tendríamos, Con mucho a ver, ya gusto, bajo la Miguel. mano. Ya bajo la mano, entonces seguiría Carmelo José Arrieta. Agustín bajo la mano. Carmelo, buenas noches. Carmelo, No está. no Pasamos a está. Beatriz mientras llega Sí, Carmelo. Muchas adelante. gracias, doctora Sofía. Gracias, doctor Joaquín. Qué gusto volver a mirarlo. Sí, yo Bueno, comparto mucho con el compañerito que había mencionado el tema de las clases y pues bueno, todo también depende del contexto, mi estimada doctora Sofía, tal como usted lo mencionó. Y yo traigo mucho a colación el tema de los contextos donde uno se puede dar clases. Yo recuerdo cuando por ahí, hace algunos, algunos 15 añitos, 20 añitos atrás, en algún momento nos daban cátedras, ese, tema de las muertes, del tema del levantamiento de cadáveres. Bueno, como usted puede ver, yo soy policía acá en mi país y pues me especialicé en investigación y como algunos doctores también acá me conocen, era tan aburrido, las teorías, los filósofos, la ciencia, hasta que en algún momento pues algún doctor tomó esa gran idea suya, mi estimada doctora Sofía, de llevarnos a contextos y nos llevaba a los lugares donde habían encontrado cuerpos fallecidos, si cabe el término y se lo puede mencionar aquí, y uno se colocaba en el lugar y decía, sí, desde aquel lugar pudieron haber lanzado el cuerpo, de acá le pudieron disparar, la trayectoria balística concurrió, entonces nosotros éramos imaginando y de cierta manera hasta guardamos el cuaderno y los esferos y éramos observando y decíamos, no, claro, para que el disparo haya entrado por aquí, la trayectoria fue por acá y estamos como todos unos investigadores tratando de ver con las manitos, no, pero aquí hay sol, no, aquí hay sombra, no, aquí hay agua. Y es muy valioso lo que usted menciona en este momento trascendental donde todo el mundo quiere hacer con IA. Ahora todo el mundo opina con IA, tratamos de hacer las tareas con IA, contestamos los oficios con IA. Y yo valoro mucho lo de nuestro compañero que es también docente de derecho, pues yo Se le también lo está soy en la cortando. institución. ¿Ahí se escucha? ¿Ahí Sí, se sino escucha que mejor? hay momentos en que se me detiene el internet, pero sí te he entendido Ah, la idea, ya. Beatriz, te he pero entendido aquí la se Entonces idea. escucha bien. yo Sí, Sí, perfecto. Entonces yo también apoyo mucho lo que dice nuestro compañero y a mí me sirvió mucho algo cuando ya empecé a trabajar con alumnos en el grado de capitanes. Ya eran personas que superaban los 25, 32 años por ahí. Entonces es otro grado, ¿no? Otro nivel cultural, otro acervo también. Entonces llamar la atención tal vez de los muchachos topando ciertos temas hay interés, pero cuando se trabaja yo con adultos que tienen cierta concepción arraigada en su cabeza, en su pensar, ya llevamos otra cosa y a mí me ha servido mucho y lo comparto, el tema de hacer los grupos de foro. Es decir, vamos, este grupo de aquí, vamos a tratar el siguiente tema. Son tres equipos de trabajo.
este tema vamos a tratar, se me ocurre el tema de un procedimiento en derechos humanos, se me ocurre. Y analizamos un video, le digo, observemos el un lado, el otro, el contexto. Este grupo va a apoyar la fase positiva de este procedimiento y este otro grupo va a tomar, por ejemplo, la parte negativa. Entonces ellos ya empiezan a ver el pro, el contra, ya están analizando. Entonces es muy bueno no generar un conflicto como tal, pero sí generar expectativa del grupo que piensa lo positivo, del grupo negativo y un caso obviamente que llame mucho la atención. Contextos interculturales, situaciones de casos de gran remembranza, porque si uno no da el ejemplo de un caso de gran remembranza o de gran situación que genere un análisis, ¿no? Coyuntural, uno no le presta la atención. Entonces, nosotros como docentes, ahora en la lucha con todo este tema de TikTok, redes sociales y más situaciones, hay que entender que el joven trata de buscar lo más fácil. Y como decía nuestro compañerito que hace un momento hablaba, no, es que yo lo vi en TikTok, no, es que yo lo vi en YouTube, no, es que yo lo vi en Facebook, yo lo vi en X. Y es verdad, hasta uno como adulto, uno coge el libro. En aquel tiempo anteriormente uno cogía el diario, el comercio y se lo llevaba y lo visualizaba. Hoy poca gente lee el comercio, utilizamos audiolibros, el tiempo al apuro, tratamos de que rápido algo nos expliquen y todo el mundo contexto, 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 quieren el contexto, pero no leen más allá. Entonces, en un mundo tan rápido, en un mundo tan digital, no nos queda otra cosa más que volvernos rápido como docentes. A ver qué hago. Vamos a generar expectativas del un punto, del otro punto y sacar y rescatar y como decía nuestro compañero, hacer un constructivismo. Vamos edificando. Listo. ¿Qué aprendimos de esto? Ya tenemos un concepto. ¿Qué aprendimos? Ya tenemos otro concepto. Pues es algo que a mí me sirvió mucho, hacer especie de foros. De este grupo, los que están a favor, los que están en contra y vamos listo y vamos viendo. Entonces, cada quien ya va sacando su aprendizaje. Les obligamos a guardar este hermoso instrumento, el teléfono, les obligamos a guardar cualquier cosa y los ponemos a interactuar a todos. Inclusive hasta el más calladito va a interactuar porque lo obligamos de cierta manera y tratar de buscar, como decía nuestro compañero, que la puntuación no sea ese examen copiado, no sea examen de pronto copiado de algún otro equipo tecnológico, sino tratar de ver esa participación face to face, como la que tenemos de este momento, cara a cara. ¿Qué es lo que piensas? Yo puedo analizar y puedo saber que no estás leyendo, sino es algo que te está saliendo de tu mentalidad, de tu aprendizaje. Hasta ahí la intervención, estimada doctora. Gracias. Ay, muchísimas gracias. Qué bonito lo que tú nos has enseñado. Muchas gracias, Beatriz. Mire, yo a veces en los test, para tomar un momento, un poquito también el asunto, lo que hablaba Miguel, pues uniéndolo con lo que tú decías, Beatriz, nosotros sabemos, a veces creemos que los test de pronto son para, o los limitamos para la información verbal, para que ellos den razón de algo, pero resulta que depende también el tipo de test que apliquemos, de cómo elaboramos las preguntas, ¿cierto? Porque las preguntas pueden decirle, mire, de estas opciones, ¿cuál será la opción más adecuada? O usted va a tomar esta decisión. Usted está en esta situación, va a tomar esta decisión por esta razón y da una razón uno. O usted va a tomar esta decisión por esta razón, una razón dos. Y o va a tomar esta decisión por esta otra razón, la razón tres. Y así vamos llevando a los estudiantes a que tienen que pensar cuáles son las razones de sus decisiones. ¿Ve? Movilizamos también su estructura cognitiva. Ahora, vemos muchos videos en TikTok. Lo que pasa es que yo sé que ustedes tienen una conferencia que va a hablar solamente de inteligencia artificial y no quiero meterme en ese campo. Pero ahora que tenemos toda esta movilización de redes sociales, las personas dicen, bueno, esto es así, por ejemplo, esta medicina sirve para tal cosa o este remedio casero puede servir para tal cosa. Y yo no veo a las personas diciendo, no, yo vi en TikTok que la manzanilla, si se toma una tacita de manzanilla le va a pasar esto. Bueno, ¿y por qué crees tú que la manzanilla puede generar esto? ¿De dónde sacó esa información o por qué esa influencer o esa creadora de contenido está diciendo que la manzanilla tiene este valor? O sea, sirve para esto. Esas son formas de aprovechar la información, Miguel. No pelear con las redes sociales, no pelear con lo que tenemos allí, sino aprovechémosla. Bueno, eso dicen, bueno, ¿por qué lo dicen? ¿Quién lo dice? Y encontraremos otro creador de contenido que diga algo contrario, ¿sí?
¿Y por qué no están, no piensan igual? Bueno, son preguntas que se pueden ir haciendo. Muy bien, muchas gracias, doctora. ¿Alguien más que Alrededor de la quiera? evaluación. En Ah, el perdón, chat se hay. cortó. Ajá. Perdón, es que se cortó, doctora, y yo pensé que ya había terminado de No, hablar. yo terminé, pero ¿dónde? Pero sí me escucharon la idea. Sí, 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 claro. Sí, 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 doctor. muy claro. gracias. Sí, le agradecemos mucho. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario de cierre para ya En el agradecerle chat a la hay doctora? 2 comentarios en el chat. Ah, sí, había uno de Lucía Fonseca. Lucía Fonseca, dice felicitarla por su magnífica intervención Perfecto, buenas y tiene una noches. pregunta sobre el resultado del aprendizaje de carreras de las ciencias de la salud. Están íntimamente relacionadas con el perfil profesional y a la vez relacionado con el perfil epidemiológico de cada país. ¿Cómo lograr ir cambiando para que los profesionales sean competitivos? Eh, yo, Déjeme, yo lo leo acá, doctor, un momentito. Y muchas gracias, Lucía. El resultado de aprendizaje en carreras de ciencias de la salud. Ah, sí. Lo que pasa es que ese perfil epidemiológico, yo lo entiendo como parte del contexto, Lucía. Yo lo veo como parte del contexto también, ¿cierto? Porque las, los territorios por ejemplo, las edades de las personas, los diferentes grupos etarios van manifestando unas características diferentes. Em, como en el perfil epidemiológico, ¿cierto? Em, por ejemplo, las enfermedades en cada región, las prevalencias de las enfermedades en las diferentes regiones, pues son diferentes. Entonces, a ver, yo leo bien. Nosotros tenemos que saber cómo actuar. Esos resultados de aprendizaje nos dicen a nosotros cuáles son los elementos que nosotros tenemos que considerar para hacer las evaluaciones, para hacer los diagnósticos, las actitudes que nosotros tenemos que tener con los pacientes, cuáles son los factores a considerar. Entonces, podemos ir haciendo que sean competitivos en diferentes contextos cuando les enseñamos a los estudiantes cuáles son los factores a considerar para hacer evaluaciones de calidad, ¿cierto? Que van más allá de conocer una enfermedad, por ejemplo, más allá del vademecum o más allá de los criterios. Yo manejo los criterios del DSM, más allá de los criterios, ¿sí? de la patología. Es también esos criterios, pero asociado a los factores, por ejemplo, climáticos, ¿sí? Geográficos, de acceso a los recursos de la salud. Yo no sé, Lucía, si yo logré entender bien tu pregunta y pude satisfacer tu inquietud. La verdad quisiera Espero que que me hicieras sí. una retroalimentación allí. Buenas noches, no prendo la cámara porque ya estoy un poquito ya desarreglada. Le agradezco porque usted me acaba de aclarar exactamente el contexto en que se desarrolla cada ser humano, depende muchísimo del estado de salud. Entonces, en un país como el mío, tan cambiante, lleno de problemas sociales, económicos, sin trabajo, nosotros preparamos a los estudiantes con un perfil profesional. Van a dar respuesta, yo soy obstetriz, van a dar respuesta a evitar que las mujeres sigan muriendo en el parto o que las niñas sigan embarazándose a tan temprana edad, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos preparándoles con los 5 puntos de investigación, las líneas de investigación con la que se propone. Pero ahorita nosotros tenemos otras condiciones de salud como son los síndromes metabólicos de ovario. Tenemos niñas que tienen 20, 21 años, están ya con un cáncer de ovario. ¿Por qué?
porque el tipo de alimentación está completamente manipulado genéticamente, es una alimentación nociva, que es lo que ha hecho que se adelante la pubertad, tanto en hombres como en mujeres. En mi país normalmente menstruábamos 15, 16, 17 años. Ahora las pequeñas están menstruando 8, 9, 10 años. Es un horror. 11 años están dando a luz. 12 años. Una criatura con otra criatura. Y ¿Qué nosotros país preparamos estás, para el... Lucía? ¿Ah? Lucía, perdón, ¿qué país estás? ¿En cuál Es de país Ecuador. estás? Es de Ecuador. Ajá. Entonces, nosotros estamos luchando contra esto, ¿no? Educar, hablamos de derechos, de todo, pero a un adolescente difícilmente nosotros logramos llegar. Lo que tenemos es que darles herramientas cómo cuidarse, trabajar muchísimo en la educación, no nos permiten entrar a las escuelitas, a los colegios, ¿no? Es sumamente difícil, pero está cambiado ya el perfil epidemiológico para el que nosotros preparamos a las estudiantes. Entonces, ahora lo que nosotros proponemos es cambio de malla girado hacia las nuevas enfermedades que se está dando en todo lo que está relacionado con la salud sexual y reproductiva. Ha cambiado absolutamente todo. Entonces, mi pregunta es eso. Los resultados de aprendizaje están ligados al perfil profesional, pero para la época que lo hicimos, era 2019. Vino la pandemia y se disparó un montón de cuestiones de salud. Estoy a la espera de cambiar, pero digo, ¿cómo? ¿Cómo vamos? ¿Cómo? Explicando el contexto, explicando los factores de riesgo, explicando los factores determinantes de la salud. Eso, ya me dio usted la clave, el contexto. El Ay, qué contexto rico. es cambiante. A eso me refería mi doctora. Y Lucía, muchas gracias. qué linda tu pregunta, qué linda tu intervención. Me dejaste muy inquieta. Bueno, pero mira esta diapositiva. No sé si logran ver la diapositiva. ¿Sí la ven o no la ven? Sí, 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 Sí. sí, doctora, solo ve. Mire, sí. resulta, le voy a contar una historia. Ay, ¿puedo contar una historia, doctor Joaquín? Pero es chiquita, ¿sí? Sí, doctora. Estaba yo con un estudiante indígena. Y resulta que él me decía, profesora, tenemos un problema en la comunidad indígena. Y es que, pues en la comunidad de él, ¿no? Indígena. Ustedes saben que aquí en Colombia hay muchas etnias, muchas etnias indígenas. Entonces, resulta que las personas, los indígenas, tienen dificultades para acceder al sistema de salud, particularmente las mujeres. Y uno decía, ¿pero por qué? Si ellos tienen toda la posibilidad de asistir al centro de salud. Me decía, profe, pero es que ellos no pueden ir solos. Es que las pueden ir solas al médico. Resulta que, y además tienen limitaciones con el lenguaje, el idioma. Y nos pusimos a pensar, y bueno, ¿cómo hacer para facilitar ese acceso a los servicios de salud? Y dijimos, lo primero que tenemos que hacer mira, es ver cómo se mueve la comunidad, cómo, eh, cuáles son las costumbres, los usos y las costumbres de esa comunidad relacionado con la atención médica. Mira, Lucía, lo que nos encontramos, por ejemplo, algo que me pareció muy curioso. Y es que primero, para el médico entrar a la comunidad, tenía que pedirle permiso a los líderes de la comunidad, a los mayores, pues, por un lado, primero. O sea, había que hacer una gestión antes de entrar a la comunidad, una gestión administrativa prácticamente. Y segundo, cuando el médico estaba el médico nunca puede estar con la paciente, con la mujer sola, no, siempre tiene que estar con el esposo. Y el médico no puede mirar a la paciente, no puede dirigirse a ella directamente. Tiene que preguntarle al esposo qué siente, dónde le duele, cómo le duele, cuándo le duele. Imagínese usted, sí. Entonces son asuntos que hay que enseñarle al médico. Mire, Lucía, yo no estoy tan segura si el perfil profesional del médico ha cambiado, pero sí la forma de comportarse en las comunidades. Entonces, puede que no cambiemos el perfil profesional, no tenemos que cambiar el perfil profesional en nuestros planes de estudio, pero sí podemos
introducir elementos relacionados con el contexto, ¿cierto? Durante el proceso de formación. Mire, por ejemplo, esa diapositiva que les estoy mostrando a los médicos. Y yo les decía, doctor, ¿por qué van a votar? Me estoy metiendo en un tema delicado, pero es la realidad que estamos viviendo, sobre todo en Colombia. Doctor, ¿por qué va a votar? Y ellos me decían, no, no importa, eso no importa quién gane. O no, nosotros no sabemos de eso. No, nosotros no, eso no. Y yo les decía, doctor, a ustedes no les enseñan nada de eso. O sea, no les enseñan que el ejercicio de la medicina depende también de un marco, ¿cierto? Administrativo, del gobierno, de cómo se gobierna el país. ¿Sí? Pero ya ahora es diferentísimo, completamente distinto. Ahora sí, doctor, ¿por qué me votar? Ahora sí, entendieron por fin que el ejercicio de la medicina y el ejercicio de todas las profesiones tiene que estar enmarcado en un momento histórico, geopolítico, geoeconómico, en una ideología, que está dentro de una ideología y que está dentro de una cosmovisión. Para mi sorpresa voy hoy a un médico y me dice el médico que es un cirujano, ni siquiera eso lo podría esperar yo de pronto de un psiquiatra. Pero no, el cirujano me dice, no, es que tenemos un componente espiritual también, ¿cierto? Eso antes el médico no lo planteaba así, tan abiertamente. Entonces, Lucía, yo no sé si es el perfil. Yo creo que el perfil podríamos decir que sigue siendo el mismo, pero es cómo hacemos ese proceso de formación, cómo presentamos, o sea, todas las relaciones que hay, con las que se relaciona, y perdónenme a mí la redundancia allí, a mi campo de conocimiento, cuál es el ejercicio de mi profesión. ¿Ve? Doctora, muchísimas gracias. Sí, hemos girado hacia el respeto a la interculturalidad. Y es más, tenemos cátedras que hablamos de eso, de la interculturalidad, y tenemos prácticas interculturales porque ese es el contexto de nuestro país. Hay ahora estábamos divididos por distritos, ahora regresamos a hacer regiones. Entonces, cada región, si solo un barrio de aquí, de la ciudad, es muy distinto a un barrio urbano marginal. Entonces, los contextos, con su palabra que ya me comprendí súper bien, eh, estamos haciendo eso nosotros. Respetamos todo lo que es la interculturalidad, el contexto marginal, el contexto del campo en sí, el contexto porque vamos a varios sitios y eso es la riqueza de esta profesión, de hacerles saber que las pacientes que están mucho más alejadas de los centros urbanos son las que más nos necesitan. Doctora, muchísimas gracias por aportar tanto para nosotros y le felicito de verdad. Gracias, querida maestra. Ay, muchísimas gracias, Lucía, por sus palabras. Y también muchas gracias a Carla, también por esas palabras. Em, Ella nos está diciendo acá que en el ámbito financiero, ella suele cambiarles el contexto y les digo ahora qué harían si la decisión cambia el contexto. Los obligo a pensar y a razonar. Se arma un debate muy bueno, sí, señora. Así es, Carla. Es muy interesante. Muchísimas gracias a todos. No, pues muchas gracias, doctora Sofía. Ya nos tardamos un poco más, pero bueno, creo que la comunicación y la disertación valían la pena. Pues nada más agradecerle a la Universidad Internacional de Investigación México, le da este reconocimiento a la doctora Sofía Quintana Marín por su destacada participación como ponente en el ciclo de conferencias dentro de las asignaturas transversales, con la ponencia Aplicar lo aprendido en contextos distintos. Muchas gracias, doctora Sofía, y muchas gracias a todos por este tiempo. Buenas Gracias, noches a doctor. todos. Gracias a todos. Que esté muy Muchas bien. gracias. Hasta pronto. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Felicidades, doctora. Muchas gracias. Muchísimas Felicidades y muy, gracias. muy buena disertación. Gracias.
Muchas Muchas gracias a usted. gracias. Hasta pronto. Buenas noches. Espero que Buenas pronto sea. noches. Buenas noches, hasta Muchas luego, gracias. compañero. Buenas noches. Gracias. Bendiciones. Hasta luego. Igualmente. Igualmente, buenas noches. Hasta luego. Gracias, doctor Joaquín. Gracias, doctora Bonito. Sofía. Le La envío maestra también. su reconocimiento ahora mismo Muchísimo. Muy amable. Bueno, hasta luego. a ustedes. Gracias.